En el capítulo 7, comenzamos hoy el capítulo 7 del Génesis y seguimos con este protagonista central en los primeros 11 capítulos, que es Noé. Hoy veremos el episodio Noé entra en el arca. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más para que Dios nos ilumine, hermanos. Ilumine nuestra comprensión de este pasaje. Bendito Dios, leemos este pasaje y lo hacemos con temor y temblor delante de tu presencia, Señor. Hay temor y temblor en nuestros corazones, recordando este cataclismo mundial que asoló al mundo antiguo y que fue parte de ese juicio que trajiste sobre la humanidad que se había desviado, alejado de ti. Nosotros sabemos que es un juicio y es una figura del juicio que vendrá todavía sobre la tierra. Y no será un diluvio de aguas, como aquella ocasión, sino un diluvio de fuego. Nosotros te pedimos misericordia, Señor. Misericordia sobre tu pueblo. Misericordia sobre nuestra nación, Señor. Misericordia sobre nuestros hijos. Danos esa gracia, Señor, de ser hallados fieles delante de ti, de recibir el favor que recibió Noé de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine en la exposición de tu palabra, para ser confortados, para recibir orientación y dirección a todos los que nos escuchen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habían transcurrido apenas 10 generaciones después de la caída de Adán en el jardín del Edén, y ya la humanidad había corrompido sus caminos completamente delante de Dios sobre la faz de la tierra. El linaje de los hijos de Dios, el linaje santo, los descendientes de Set, se habían mezclado con la descendencia de Caín por medio de matrimonios, y el culto a Dios se había corrompido a estas alturas. El matrimonio se había deformado, y la violencia y la opresión estaban en todos los lugares. Y las personas solo pensaban en hacer lo malo. Se habían olvidado de Dios y de la promesa que Dios le había hecho al hombre de que alguien nacido de la simiente de la mujer vendría a deshacer todo este mal, a pisar la cabeza de la serpiente. Y hasta aquí parecía que la serpiente había triunfado. Viendo el estado de las cosas, parece como que ella hubiese vencido, porque el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios había corrompido sus caminos y se había apartado de su Creador. Y Dios llegó al punto, como vimos la semana pasada, de arrepentirse de haber creado al hombre sobre la faz de la tierra, y dijo Dios: voy a exterminar al hombre y con él a toda la creación. Pero había una esperanza, hermanos, había una esperanza, había un pero, como dijimos, ¿verdad? Había un único descendiente de Set que permanecía fiel a Dios, y su nombre era Noé. Dios le había ordenado que construyese un arca de madera, un barco impermeabilizado por dentro, una especie de betún,
como vimos en el mensaje anterior, porque Dios habría de destruir el mundo con un gran diluvio de aguas. Y Noé y su familia deberían de salvarse a través de aquel barco. Noé obedeció e hizo exactamente como Dios le había dicho. Y es interesante saber que la profesión de Noé, él era un agricultor, ese era su oficio, pero él tuvo que hacer el trabajo de carpintero, arquitecto, maestro de obras, tuvo que aprender a clavar clavos, a serrar madera, y en obediencia a Dios, hermanos, él hace aquello que no sabía hacer, pero que tuvo que aprender a hacer. Durante todo ese tiempo en el que él obedeció a Dios, preparando el arca, en esos 100 años, 120 años, él anunciaba el juicio de Dios a su generación. Él hablaba del gran diluvio que habría de venir y ponía como testimonio el arca que estaba construyendo, que sería el medio de salvación para aquel que creyese. Él hablaba del gran diluvio, hablaba del juicio de Dios sobre aquel pueblo, como vimos en el último mensaje, y lo que nos dice Pedro en su carta, ¿verdad? Que el propio Cristo, hermanos, era el propio Cristo, por su espíritu, hablando a aquella generación, a aquellos espíritus encarcelados en el pecado, a través de la predicación de Noé. Cristo mismo les hablaba. Pero ahora el tiempo se había acabado. El tiempo se acaba, la hora del juicio ha llegado. En el mensaje de hoy nosotros veremos la orden que Dios le da a Noé de entrar y embarcar en el arca con él, su familia y todas las especies de animales que había en aquella época. Vemos entonces, en primer lugar, la orden que Dios le da a Noé. Dice el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y quiero hacer 3 observaciones aquí en este primer versículo que son necesarias. En primer lugar, que esta orden vino un siglo después de la construcción y predicación y 7 días antes del diluvio. La primera vez que Dios le había hablado a Noé para que preparase el arca, Noé tenía 500 años. Ahora vemos que él tiene 600 años cuando llega la orden. Tienes que embarcar, Noé, con toda tu familia y con todos los animales. Durante aquellos 100 años, hermanos, en los que Noé trabajó y predicó la palabra, nadie, hermanos, nadie de aquella generación se arrepintió. Nadie se convirtió de sus malos caminos a la voz de Noé, a la voz de Cristo que hablaba a través de Noé. Nadie oyó la voz de Cristo hablando a través de Noé. Nadie. No era el único hombre justo en la faz de la tierra en aquella época. Y la segunda observación, hermanos, de esta orden, para entrar en el arca, para salvarse, fue dada a Noé, pero incluía también a su familia. Porque Dios siempre trató con los creyentes y con sus hijos. Él hizo a nuestra raza solidaria. Nosotros somos descendientes, venimos de la misma raíz, todos nosotros somos hijos de Adán y de Eva. Hay una sola solidaridad. Somos parientes distantes, por decirlo así, ¿verdad? Formamos parte de la misma raza caída y Dios siempre nos trató colectivamente. Ahora, eso no anula, hermanos, eso no anula nuestra individualidad. Porque lo que yo hago, hermanos, lo que yo hago afecta a mis hijos. De una forma o de otra afecta a mis hijos, afecta a mis vecinos, afecta a mis amigos, afecta a la iglesia. Cualquier cosa que yo o tú hagamos va a tener repercusiones en nuestro ámbito. Y cuando Dios me bendice, hermanos, cuando Dios bendice, las personas a mi alrededor son bendecidas también. Indudablemente. Cuando yo peco, mi pecado afecta a quien está alrededor mío. Y cuando Dios me bendice, esa bendición también se transmite a los que están alrededor mía. Dios siempre nos trata como raza, como familia, como grupo. Sin embargo, si nosotros fuésemos Noé, y más adelante vamos a ver que no todos los hijos de Noé, por desgracia, no andaban todos en los caminos de Noé, su padre. Pero mientras tanto, ellos fueron bendecidos porque eran hijos de ese hombre temeroso de Dios. Y la alianza de Dios era con Noé y con sus hijos, a pesar
Como veremos, de que había un hijo ahí en el medio que no andaba en los caminos de su padre. La orden entonces fue para que él y sus familiares y su familia entrasen en el arca. Incluía a su mujer, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Y la tercera observación que quiero hacer de este versículo, en el primer versículo que nos hemos encontrado aquí, es la razón que se nos presenta aquí, hermanos, por la cual Dios manda a Noé y a su familia entrar en el arca. ¿Cuál es esa razón? Porque a ti, dice Dios, he visto justo delante de mí en esta generación. Por lo tanto, Noé, tú vas a entrar en el arca, tú y tu familia, tu mujer, tus hijos y tus nueras. Así que la razón por la cual Dios mandó a Noé entrar en el arca es porque Dios observa, Dios ve, Dios veía a cada persona de aquella generación y de toda aquella generación Él vio que solo Noé era justo. Como Él dice aquí, la palabra justo, hermanos, esta palabra justo expresa toda la piedad de Noé, hermanos, toda la piedad de Noé, toda la devoción a Dios que Noé tenía. Significa que Noé hacía lo que era correcto delante de Dios, mientras que los demás no lo hacían. Noé sí lo hacía. Significa que Noé era un hombre lleno de fe y de esperanza en la promesa que Dios le había hecho a Adán y a su mujer, de que vendría, ¿verdad?, ese descendiente del linaje de la mujer que habría de vencer y aplastar la cabeza de la serpiente. Y Noé creía eso. Noé guardaba esa promesa en su corazón. Y Noé vemos que adoraba a Dios conforme al modelo instituido y dado por Dios a Abel, ofreciendo sacrificios de lo mejor que él tenía. Eso también lo hacía Noé. Él guardaba el día de descanso conforme a Dios le había mandado ya allí. Fue la primera ordenanza de Dios en el día de la creación, observar el día de descanso. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Noé estaba casado con una sola mujer, mientras que en aquella época la poligamia, hermanos, se había extendido de una forma asombrosa, el adulterio, la inmoralidad y la prostitución abundaban por todos los lados. Mientras que Noé estaba casado con una sola mujer y sus hijos, de la misma forma, también casados con una sola mujer. Noé y su familia guardaban ese patrón monogámico que fue establecido por Dios allá en el huerto, cuando hizo varón y hembra los creó. Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. ¿Y qué nos dice más Pedro? Pedro nos dice que Noé era el predicador de la justicia. Pregonero de justicia se le llama a Noé. Él anunciaba a la generación de su tiempo el juicio de Dios. Noé era lleno del Espíritu Santo y Cristo hablaba a través de Noé. En resumen, como ya vimos en el mensaje anterior, Noé andaba con Dios. Igual que Enoc, aquel que fue arrebatado, pues Noé de la misma manera caminaba con Dios. Por eso les dice aquí, entra en el arca, Noé, porque reconozco que eres justo. Reconozco que en toda esta generación eres el único justo que observo y que encuentro en toda la faz de la tierra. Ahora, al llegar a este punto es importante aclarar ciertas cosas. Tengo que hacer una observación teológica para que entendáis. El texto nos dice, hermanos, que Noé fue preservado porque él era justo. Con todo esto, el contexto general de la historia de Noé nos enseña que él era justo solamente por la gracia de Dios. Dios lo había preservado a él. Noé había hallado gracia a los ojos de Dios, porque no era un pecador como todos los demás, no lo olvidéis. Era un pecador como todos los demás de su generación. Él tenía una naturaleza corrompida porque él era descendiente de Adán, lo mismo que los demás. Él había heredado una naturaleza corrompida igualmente que todos los demás hombres que había sobre la faz de la tierra. Y veremos en próximos sermones cómo se expresa esa naturaleza corrompida de Noé. Lo vamos a ver con tristeza después del diluvio, cuando Noé retoma su actividad, porque él era agricultor. ¿Y qué es lo que hacen los agricultores? Pues cuando el tiempo fue oportuno, cuando la tierra se secó, él plantó una viña, la viña produjo uvas, y de las uvas Noé elaboró un vino casero, un barrantes bueno. El hombre se embriagó y apareció allí tirado en medio de su tienda
completamente embriagado y desnudo. Es un episodio triste en la vida de Noé, pero que la Biblia no lo oculta, hermanos, no lo oculta. Es un hombre justo, pero también es un pecador corrompido, inclinado a todo lo malo. Si Dios no te guarda, si Dios no te frena, hermanos, el hombre no tiene remedio. Dios lo escogió soberanamente, porque Él quiso, para a través de Noé preservar a la raza humana, preservar su iglesia y preservar la verdadera religión. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios opera en nosotros, escucha, Dios opera en nosotros aquello que Él desea recompensar. Por ejemplo, si Dios quiere bendecirme, hermanos, con bienes materiales, Dios me va a dar la gracia de ser trabajador, de ser honesto, y me va a dar las oportunidades para eso. Y después Él me recompensa por eso. Él hace en nosotros aquello que Él quiere recompensar. De manera que son correctas las dos formas de decirlo. Yo prosperé porque trabajé y merecí lo que gané. Y también es correcto decir, fue Dios quien me bendijo para que yo prosperase. Las dos cosas son correctas. Las dos cosas. Hay una frase de San Agustín, una frase famosa, que decía mucho él, San Agustín de Hipona, siglo IV después de Cristo, decía: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y ahora pídeme lo que quieras. Si lo tuviéramos que decir con un versículo de la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. ¿Qué dice allí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Hermanos, las dos cosas van juntas. Van juntas. No era justo delante de Dios, por eso Dios le dice, vas a entrar en el arca, Noé. Y él era justo porque antes de eso la gracia de Dios ya había obrado en Noé, hermanos. La gracia de Dios ya había obrado en él, en su corazón, y lo había distinguido a Noé, lo había diferenciado de toda aquella generación corrupta. De lo contrario, hermanos, si no hubiera sido así, él estaría en el camino de los cainitas como todos los demás. Acordaos de ese Pedro. En esa terrible condición nos encontrábamos todos nosotros, lo mismo que los demás. Y lo mismo es verdad hoy, hermanos. Hoy esta es la misma verdad para ti y para mí, hermanos. En esto no ha cambiado la historia. Es lo mismo para ti y para mí. Dios nos bendice, hermanos, de la siguiente manera. Dios nos dice, por ejemplo, mira, te tengo visto que has andado en mis caminos, que has sido fiel. Y yo te voy a bendecir financieramente, te voy a bendecir familiarmente, te voy a bendecir en tus relaciones, te voy a dar paz y tranquilidad. Yo te voy a bendecir porque has sido fiel. Pero tú en tu corazón le dices a Dios, sí, Señor. Pero yo sé que si yo soy fiel, es solo por tu gracia. Solo por tu gracia y por tu misericordia, porque tú me has guardado, Señor. Yo no tengo mérito ninguno, eres tú, Señor, el que merece toda la gloria. Dios salvó a Noé porque no era justo, pero Noé era justo porque antes de eso Dios ya lo había salvado. Fue su espíritu trabajando en el corazón de Noé, hermanos. Por lo tanto, son correctas las dos cosas, como vemos en el texto. Segundo punto. Vamos ahora a la determinación que Dios hace respecto a los animales puros e impuros que van a ser embarcados al arca. Esto puede parecer una cuestión técnica, sin importancia, pero hay varias cuestiones o razones teológicas envueltas en este verso 2 al 4. Vamos a ver algunas observaciones, porque esto es importante también. La primera de ellas es cuando Dios le dice a Noé que debería de encaminar o meter en el arca animales y aves de 2 en 2, con excepción de los animales considerados puros, que deberían de ir 7 parejas de cada uno de ellos. Y Dios le dice el propósito de todo eso. Dice, versículo 3, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra.
Y esta expresión, hermanos, para conservar la especie sobre la faz de la tierra es una expresión amplia y suficiente que cubre o abarca tres cosas. En primer lugar, que Dios quería, hermanos, Dios quería dar continuidad a los seres vivos que Él había creado para preservar su simiente sobre la tierra. Entonces vamos a llevar a esos especímenes para dentro del arca, y la prueba de eso la vamos a encontrar más adelante, hermanos, cuando lleguemos al capítulo 8, cuando al final del diluvio todos los animales, todo el mundo sale fuera del arca, y vemos que Dios le dice a Noé en el capítulo 8, verso 17, le repite esto: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios le está repitiendo ahora al segundo Adán, que es Noé, ese mandamiento que Dios le había dado en el Génesis, ¿verdad?, cuando crea los animales, de que crezcan y se multipliquen, ¿verdad? Esto nos recuerda mucho a ese pasaje de Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todos los animales y les dio la instrucción, ¿cuál? De crecer y multiplicarse y llenar la tierra. La misma orden que Dios había dado al hombre, se la dio también a los animales: creced y multiplicaros. Ahora Él está repitiendo aquí el mismo mandamiento a Noé, diciéndole: suelta a todos esos animales, deja que se vayan, que se distribuyan por toda la tierra, porque ellos han de crecer y han de multiplicarse para que la tierra sea poblada de nuevo. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios le dice a Noé que deje entrar a esos animales en el arca, es porque Dios quiere recomenzar su creación. No la quiere exterminar, quiere recomenzar su creación. Él quiere darle continuidad a la creación que Él había hecho. Y la expresión preservar, conservar la simiente sobre la faz de la tierra, lo que significa es que Dios deseaba tener animales para que fuesen sacrificados en los cultos dedicados a su adoración, a la adoración de Dios. ¿Cómo se adoraba a Dios? Sacrificando animales puros a Dios. Y Dios quería que se le siguiese adorando de esa manera. Noé adoraba a Dios ofreciendo animales en sacrificio, como hacía Set, ¿verdad?, que era lo que el linaje de los setitas habían establecido y habían aprendido, y que venía siendo hecho desde Adán. ¿Recordáis aquella escena en el huerto cuando Dios tiene que matar a un animal y ofrecer con sus túnicas vestir a Adán y Eva? Dios tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que derramar sangre de algún animal. Por lo tanto, desde Adán era conocido, hermanos, era conocido que el verdadero culto a Dios era a través del sacrificio de animales, pero no de todo tipo de animales, no de todo tipo, hermanos. De cualquier forma, Dios quería preservar el culto a Él mismo después del diluvio, que ese culto continuase, por eso había que guardar esos animales. El diluvio, hermanos, no terminaría con la religión ni daría inicio a una nueva religión, sino que representaría la continuidad de aquello que Dios reveló desde el principio. Y podemos ver esto en el capítulo 9, versículo 3, cuando Dios le dice a Noé, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes que os he dado. Y también podemos ver en el capítulo 8, versículo 20, estas palabras: y edificó Noé un altar a Dios, a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Y qué hizo? Y ofreció holocausto en el altar. Si seguimos estos tres razonamientos, hermanos, podemos ver que Dios tenía tres objetivos en mente, ¿verdad?, a la hora de preservar a los animales. En primer lugar, preservar la creación para que al salir del arca repetir esa orden, ¿no?, de que Él le había dado al principio, de que creciesen y se multiplicasen. En segundo lugar, lo segundo que vemos es que debería de haber animales para el sacrificio, que fue exactamente lo que Noé hizo cuando salió del arca. Le ofreció un sacrificio a Dios, conforme al rito de Set. Y en tercer lugar, para que Noé y su familia pudiesen alimentarse, tuviesen que comer. Hermanos, cuando el diluvio acabase, y como iremos viendo, y Noé era agricultor, y habían llenado el arca de alimentos, pero esos alimentos llegaría un momento que se acabarían. Pues mientras tanto la tierra no adquiriese esa facultad de poder ser sembrada, porque hasta hace poco aquí en nuestra región de Galicia tuvimos un buen invierno, mucha lluvia, 3 meses casi de lluvia,
y le preguntabas a las paisaniñas que ya echaste las cebollas, dice, no puedo plantarlas que se me pudren porque la tierra está encharcada de agua, no puedo plantar nada, esta cosecha ya se perdió, habrá que esperar más adelante. ¿Tú te imaginas? Noé tenía semillas en el arca para poder sembrar, pero la tierra no estaba todavía preparada y mientras transcurría ese tiempo, plantar y luego cosechar, se iban a morir de hambre. Entonces tienes que meter 7 parejas de animales puros y ahora os voy a dar permiso para que los podáis comer. Todo estaba previsto. Todo estaba previsto por Dios. Así que, entonces, de todos los animales que Noé llevó dentro del arca, le servirían de comida, hermanos, para el hombre, aunque no todos los animales servirían para eso, como vamos a ver. Por esto podemos deducir que antes del diluvio no se comía carne, porque aquí es donde Dios da permiso al hombre. Ahora, no podemos asegurar lo que no hubiesen comido carne los cainitas o que no se hubiese comido carne en alguna ocasión. No lo podemos asegurar, pero oficialmente es a partir del diluvio es que Dios autoriza al hombre para poder comer animales, cierto tipo de animales, animales puros. Ahora, yo creo que los descendientes de Caín, estos ya no se comían unos a otros porque... pero al punto estarían, ¿verdad?, de ser caníbales. Y yo creo que estos, los descendientes de Caín, me imagino que entre las barrabasadas que hacían, seguramente que comerían animales, comerían carne, ¿verdad? Si antes del diluvio llegaron a comer carne por permisión o por cualquier otro motivo, hermanos, no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora, lo que sabemos con certeza es que eso fue autorizado a partir de este momento, cuando el hombre puede comer ya animales. Antes de eso, los animales solamente eran usados para el sacrificio a Dios. Amén. Entonces, estas son las 3 razones, hermanos, las 3 razones que están implícitas aquí en esta orden que Dios da. Conservar la especie sobre la faz de la tierra y dentro de esos 2 últimos propósitos, animales para el sacrificio y animales para la alimentación del hombre. Y aquí aparece por primera vez en la Biblia, hermanos, esta distinción entre animales puros y animales impuros. Esta distinción solo va a volver a aparecer más adelante en el libro de Levítico, cuando Dios establece por medio de Moisés leyes dietéticas para la alimentación. Dios va a decir a su pueblo cuáles son los animales, especificando uno por uno cuáles son los que se pueden comer y cuáles son los que no se pueden comer. Entre los animales terrestres estaban las ovejas, las cabras, el ganado vacuno. Esos eran animales limpios, servían para el sacrificio y servían para el alimento del hombre. De las aves, las palomas, las tórtolas eran animales puros, limpios, se podían comer. El resto de animales, el cuervo, la cigüeña, un montón, una lista muy grande que tenemos. Estos no los podéis comer. La gaviota tampoco. En fin. Y ahí vamos a ver esa distinción, ¿verdad? Dios hace distinciones. Dios es un Dios de distinciones. Y hace esa distinción entre animales puros e impuros, que será una distinción más compleja y más sofisticada que dará Noé o que dará Moisés al pueblo de Israel, allá en Levítico. Y allí va a decir qué tipo de animales pueden ser ofrecidos a Dios y qué tipo de animales se pueden comer. En el texto, hermanos, resulta evidente que ya existía esa conciencia, esa categorización entre los animales puros e impuros. Ya existía. Esa distinción puede haber existido incluso desde el principio, hermanos, desde el principio, cuando Dios instruyó a Adán, mostrándole a Adán cómo debía de ser adorado Dios. Dios no acepta todos los animales para sacrificio, no los acepta, sino aquellos que ahora vemos por primera vez y que son llamados aquí animales puros. Estos eran los animales que debían ser sacrificados y probablemente serían los animales que también Dios les permitiría comer al hombre. El objetivo era preparar animales y aves con el propósito o el objetivo de que podrían ser comidos y podían ser sacrificados a Dios. Así que estos son los motivos, ¿verdad? 3 motivos para preservar la vida de los animales sobre la tierra. Y esa es la razón por la cual los animales limpios deberían ser introducidos en el arca en mayor cantidad, porque servirían de sacrificio y servirían de alimento. Y la necesidad de que ellos comenzasen a entrar en el arca la encontramos en el versículo 4. Versículo 4 dice: pasados aún 7 días,
yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Esas son palabras de Dios. Es por eso, Noé, le dice Dios, que tienes que entrar en el arca y llevar a todos esos animales para adentro conforme a lo que yo te he dicho, porque de aquí a 7 días todo esto va a ser destruido. Todo aquello que no estuviese dentro del arca va a perecer ahogado en el diluvio. El diluvio iba a comenzar en 7 días. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué eran necesarios 7 días desde el anuncio hasta que comenzase el diluvio? Bueno, había que cargar el arca, un tiempo necesario para cargar el arca de alimentos y de los animales. Un tiempo de luto, 7 días de luto sobre ese mundo que va a perecer. Y el último plazo, la última oportunidad, los últimos 7 días para aquella generación. 7 días y Noé comienza a meterse dentro del arca. Aún no había empezado a llover y Noé entra en el arca. El diluvio, dice aquí, debería de durar 40 días y 40 noches. Y Dios haría desaparecer de la tierra todo lo que había hecho y no habría posibilidad de escape fuera del arca. La tercera parte de nuestro mensaje, hermanos, es el relato de la obediencia de Noé y voy a terminar con este punto aquí. La obediencia de Noé. ¿Cómo es que Noé reaccionó a todo esto, hermanos? A la orden que le fue dada, a la orden de que él embarcase con su familia. ¿Cómo reacciona Noé a esto? Para que él embarcase con todos esos animales tan específicos, ¿verdad? ¿Cómo fue que él reaccionó? El texto destaca, hermanos, la obediencia fiel de Noé. Eso resalta en el texto, la obediencia fiel de Noé, y lo dice y lo hace varias veces, resaltar la obediencia de Noé. Hermanos, sin duda vemos aquí a Moisés relatando, repitiendo este hecho de la obediencia de Noé. Hermanos, Moisés quería impresionar a los israelitas, a quienes él estaba leyendo este relato. Quería impresionarlos acerca de la obediencia de Noé, porque le está diciendo Moisés al pueblo, vosotros también tenéis que ser obedientes, porque el requisito para que podáis entrar en la tierra prometida es que seáis fieles y obedientes a la ley que se os ha dado. Por eso Noé o Moisés recalca, ¿verdad?, la obediencia de Noé. ¿Qué es lo que Moisés nos dice aquí respecto a la obediencia de Noé? Fíjate, 3 cosas podemos observar, desde los versículos 5 hasta el 10. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió, como dijo Dios, que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hermanos, todo este texto, estos 5 versículos que acabamos de leer, resaltan y exaltan la obediencia de Noé, hermanos. Y quiero destacar aquí 3 cosas respecto a la obediencia de Noé, hermanos. 3 cosas que Moisés nos dice acerca de esta obediencia. En primer lugar, que su obediencia fue exacta y precisa. Moisés nos dice que todo el tiempo Noé hizo exactamente como el Señor le había dicho. Él no aumentó, él no disminuyó al mandamiento como se hizo Eva. Él no torció ni desobedeció el mandamiento como hizo Adán, que quebró el mandamiento de Dios. Pero Noé obedeció a Dios en forma precisa. Y ese es el punto aquí, hermanos. La obediencia fiel y exacta de Noé. Y debemos recordar, hermanos, que Moisés está hablando estas cosas al pueblo de Israel. Tú imagínate esa escena que te acabo de decir, el pueblo parado frente al río Jordán, frente a la ciudad de Jericó y dispuesto a entrar a la tierra prometida. Pero había un requisito indispensable para heredar esa tierra y era la obediencia. La obediencia, por eso se enfatiza tanto aquí la obediencia de Noé. El pueblo tenía que entender que si obedecía a Dios y andaba en sus caminos, Dios lo iba a bendecir. Dios lo iba a bendecir. La condición era permanecer en la tierra, era obedecer la palabra de Dios.
y Noé es colocado aquí como un ejemplo de obediencia a la alianza del pacto. Noé hizo todo exactamente como Dios le mandó, inclusive llevando a los animales, como dice ahí los versos 8 y 9. Segundo punto acerca de la obediencia de Noé. Hermanos, mira, la obediencia de Noé no disminuyó con el paso de los años. ¿Qué punto más bonito? No disminuyó con el paso de los años. Esa es la razón por la cual se nos dice aquí que Noé tenía 600 años cuando entró en el arca. Pero es que hacía 100 años que Dios le había dicho que iba a venir un diluvio. Noé tenía 500 años cuando recibió esa primera advertencia de parte de Dios. Mira, Noé, de aquí a 100 años voy a enviar un diluvio. Y Noé podía decir, bueno, mira, tarda tanto, tengo tiempo, me voy a echar a dormir a la Bartola. La obediencia de Noé con el paso de los años no disminuyó. No disminuyó. No disminuyó. Hermanos, mira, a veces la vejez te puede debilitar en ese propósito que tienes de ser fiel. Los años van viniendo encima, pero en Noé su edad avanzada no trajo desánimo ni flaqueza. Noé no tuvo desánimo ni flaqueza a pesar de los años, sino que perseveró 100 años en obedecer a Dios, fue constante a sus caminos. Él siguió golpeando y martillando y construyendo el arca y continuó predicando a pesar de la incredulidad de aquella generación. Eso podía traerle desánimo. Señor, nadie se arrepiente, nadie escucha tu palabra y yo sigo aquí golpeando la madera y predicando tu palabra, pero no veo que nadie se convierta, Señor. ¿Con qué facilidad eso puede traerle desánimo a un predicador, hermanos? Que no ve fruto. Que no ve fruto porque no crece en la iglesia. Estoy haciendo mal. ¿Habrá algo que esté haciendo mal? El que convierte a las personas es el Señor. Es el Señor. A los obreros, a los pastores, solo hay una cosa que Dios le pide. Que sean fieles a la palabra. Que no vendan el mensaje por tener un culto lleno, hacer fiestas y chirigotas, no. Fiel. Dios te va a exigir fidelidad, aunque tengas una iglesia pequeña, pero que seas fiel a lo largo de los años. Fiel a Dios. Así que esta obediencia de Noé no disminuyó con el paso de los años. La vejez no debilitó ese propósito que Dios había puesto en Noé. Su edad avanzada no le trajo desánimo, sino que perseveró durante 100 años en obedecer a Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros no conseguimos perseverar un día en nuestros propósitos, en nuestros deseos de servir a Dios, en hacer aquello que sabemos que es correcto. No perseveramos. La gente llega al culto de fin de año y de año nuevo y se propone muchas cosas. Uno se propone, voy a empezar a leer la Biblia, o voy a empezar a orar tanto tiempo. Llega febrero, es como ir al gimnasio. Empiezas en enero y en febrero ya estás dado de baja. No perseveramos en esas cosas. Noé tenía 600 años de edad cuando las aguas del diluvio vinieron y 500 cuando Dios le anunció por primera vez que vendría el diluvio. Hermanos, cuando nos vamos haciendo viejos, mayores, terminamos desanimándonos, perdiendo el objetivo y desenfocándonos. Ahora te digo una cosa, la vejez no es motivo para la pereza. Y no hay excusas ni inconvenientes para ser arrogantes o cualquier otra cosa. Aquí tenemos a un hombre de 600 años obedeciendo a Dios después de un periodo de tribulación de 120 años. Yo me imagino a Noé predicando con el Espíritu de Dios, Cristo hablando a través de él y viendo que la gente no se convierte. 1 año, 2 años, 10, 20, 50, 100 años y ni uno solo. ¡Qué fracaso, Noé! Has tenido que no se te ha convertido nadie. Cuando no entra al cielo de Dios le va a decir, entra, buen siervo y fiel. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Noé fue fiel, no vendió el mensaje, no lo cambió, bueno, no va a ser un diluvio, va a ser 2 días. No. Viene un diluvio y os va a destruir a todos. Arrepentíos y creed a la promesa
de que vendrá el Hijo de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Arrepentíos y creed el Evangelio. Y no se convirtieron. Y el Espíritu de Dios obrando, y no se convirtieron. La tercera observación sobre la obediencia de Noé, y termino con esto, ¿verdad? Es que esa obediencia estaba basada en la fe. La obediencia de Noé se basaba en la fe. Vean lo que dice en el verso 7. Y por causa de las aguas del diluvio, Noé entró en el arca. O sea, porque las aguas habrían de llegar, pero esas aguas no habían llegado todavía. Cuando Noé entra dentro del arca, aún faltaban 7 días para que comenzase a diluviar. Todo el tiempo Noé estaba obedeciendo por la fe y por la fe. Y cuando Noé entra en el arca con su familia, eso fue un acto de fe por el cual él condenó a todo el mundo. Noé está entrando en un barco de madera, hecho en medio de un desierto, después de 100 años construyéndolo, y cuando no había ni una sola nube en el cielo, hermanos, por decirlo así. Y él entra en el barco juntamente con su familia, y la gente riendo. ¿Pero qué hace este viejo loco? Metiéndose con todo ese ganado, ese zoológico ahí metidos. ¿Qué hacen ahí? Y tú le dices, no, va a venir un diluvio y va a destruir todo. Pero si no hay ni una nube. No hay ni una nube. O sea, su fe, su obediencia estaba basada en su fe. Noé creyó a Dios. La fe de Noé se mostró segura y se mostró verdadera, y el diluvio vino 7 días después de que él recibiese la orden de entrar. Primero él entró, después, ¿qué sucedió? El diluvio. Pero primero entró, luego vino el diluvio. Ahora, las personas normalmente lo que quieren ver es primero que llueve y luego poder entrar. Ah, si está lloviendo, llueve mucho, ahora voy a entrar. Sí, es verdad lo que dice este hombre. Ahora ábreme la puerta. Eso es un arrepentimiento tardío. Pero esa no es la naturaleza de la fe, hermanos. La naturaleza de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como que lo estuvieses viendo. Noé creyó a Dios, le creyó y entró en el arca cuando no llovía todavía. La fe es la certeza de las cosas que esperamos, hermanos. La seguridad de hechos que todavía no vemos, no los vemos. Eso es fe. Entrar en el arca antes de que el diluvio comenzase. Y aquellos que estaban fuera, hermanos. Toda aquella generación que esperaron a entrar en el arca después de que el diluvio comenzase, ¿qué les sucedió? Encontraron la puerta cerrada. Cerrada, hermanos, porque la naturaleza de la fe es esa, aguardar la promesa de Dios con convicción y seguridad, tanto en cuanto como si estuvieses viendo ya llover. ¿Y qué ocurrió? Que aquellos que estaban fuera quisieron entrar, pero Dios cerró la puerta. Fue Dios quien la cerró, como veremos la semana próxima. Dios la cerró, y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Un arrepentimiento tardío. No hubo lugar para entrar en el arca. Dios cerró la puerta. Que Dios tenga misericordia. Amén. Gracias a Dios. Dejamos aquí ya el culto.